Somos Eje Central y hoy te traemos inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Educación Ecuatoriana, junto a Ricardo Naranjo, presidente del Frente Popular Nacional, presidente nacional de la JRE, es ex coordinador nacional de la Mesa de Frentes de Izquierda Universitarios. Eje Central. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a una edición más de Eje Central. Mi nombre es Alex Cordero. La temática es la inconstitucionalidad de la LOEI y la educación ecuatoriana. Para ello, tenemos como invitado a Ricardo Naranjo, quien es presidente del Frente Popular Nacional. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En términos generales, ¿qué es la LOEI? Bien, la LOEI es la norma que rige todo el sistema de educación general, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. En ella se amparan más de 4.5 millones de estudiantes, cerca de 500,000 docentes y sus respectivas familias. Por eso hablamos de que la LOEI tiene jurisdicción en alrededor de 8 millones de personas que forman parte de la comunidad educativa. En esta se contempla la estructura de todos los niveles de administración educativa, los principios, los fines, deberes y derechos de estudiantes, docentes, sus familiares y también cómo serán los órganos de control, procesos de escalafón, etcétera. ¿Por qué se declaró inconstitucional a la LOEI? En primer lugar, debemos aclarar que el 11 de agosto la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Debemos decir que la ley la ley reformatoria a la LOEI se aprobó en meses pasados en la Asamblea Nacional, fue publicada en registro oficial por el gobierno anterior y lo que se presentó fue un recurso de inconstitucionalidad por parte de un funcionario del IES en el marco de una visión política que tiene el actual gobierno, y la Corte Constitucional de manera preventiva impuso unas medidas cautelares que suspendían la aplicación de la LOEI. Con la resolución del 11 de agosto se ratifica la constitucionalidad de la norma de los artículos que fueron impugnados, porque hay que decir que es una norma que tiene más de 200 artículos y se impugnaron 8 artículos y 20 disposiciones transitorias. En ese sentido hay que decir que la constitucionalidad abarca, la resolución de la Corte Constitucional abarca todos los artículos, pero hay 4 artículos y hay 5 disposiciones transitorias que han sido enviadas a un proceso a la Asamblea Nacional para que vuelvan a ser discutidos y se encuentre la viabilidad para su aplicación. Pero en general, la LOEI ha sido reconocida su constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué derechos se estarían vulnerando y a quiénes perjudicaría principalmente? Con la reforma a la LOEI, después de 11 años de debate entre la comunidad educativa, se alcanzaron importantísimos derechos. Entre ellos podemos decir, quizás lo principal es el ratificar el presupuesto para educación del 6% del PIB, que hasta el día de hoy ningún gobierno ha cumplido. Además de esto, podríamos mencionar como beneficios para estudiantes, por ejemplo, la incorporación, se plantea la incorporación de asignaturas o de materias complementarias de especialidad dentro del bachillerato. Este es un tema importante porque hay que decir que el bachillerato general unificado es parte de los elementos que han afectado la calidad educativa y que inclusive implican que los estudiantes salgan con vacíos de conocimientos y no puedan ingresar a la universidad. Otro tema importante también es que se norma de mejor manera el tema de las sanciones
a los estudiantes. Hay una serie de problemas que se han presentado, estudiantes sancionados por el corte de pelo, por el uniforme, por defender sus derechos, porque habían vacíos en la ley anterior. Esto hoy está de mejor manera, inclusive planteado el tema de la resolución de conflictos. El tema del cambio del sistema de los DESES, de los departamentos estudiantiles. Eso es un tema importante porque lastimosamente el DESE que reemplazó a lo que antes eran los DOBES tuvo un fundamental componente en el tema de la represión que se desarrolló contra estudiantes y docentes durante toda esta etapa. Hoy se plantea que la principal función es la orientación vocacional y profesional. Se plantea un cambio del sistema de los DESES para que hayan DESES por cada 400 estudiantes, para que adicionalmente a esto existan DESES distritales y zonales y se pueda hacer un seguimiento a lo largo de la vida académica del niño y del adolescente para poder contribuir al tema de la orientación vocacional. Un tema también muy importante que hay que decir es que en varios artículos, entre el 64 y el 67 de la reforma a la ley, se crea un sistema de erradicación de la violencia, entre ellos la violencia sexual en las aulas. Hay que decir, en el gobierno, durante el gobierno de Rafael Correa, en la administración de Augusto Espinosa, se conocieron más de 4,000 casos de violencia sexual en las aulas. Y también se concluyó en la propia asamblea, en el propio Ministerio de Educación, que uno de los principales problemas era la falta de un protocolo elevado a norma. Hoy, digamos, al elevar todo un protocolo de erradicación de violencia sexual en las aulas, se está alcanzando, digamos, un importante derecho que, digamos, blinda en buena medida a las niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo. Hay que plantear también, por ejemplo, en el artículo 6, se incorpora la obligatoriedad de que las instituciones educativas cuenten con internet gratuito y con bibliotecas. Esto es muy importante. No olvidemos que más de 200,000 jóvenes niños y jóvenes se quedaron fuera de la educación en esta etapa por falta de internet. Se fortalece la organización estudiantil, se plantea el apoyo a la educación intercultural bilingüe y etnoeducación, la reapertura de las instituciones educativas cerradas. Son temas, y otro tema fundamental, se plantea que debe haber al menos un docente especializado en educación inclusiva en todas las instituciones educativas. Estos son elementos generales. Lo que está pendiente, todo esto ha pasado, por decirlo así, ha sido ya ratificado, tiene que implementarse de manera inmediata. Lo que queda pendiente es que el Estado debe entregar informes sectoriales de cómo está el tema financiero para poder garantizar el derecho de la equiparación salarial, el derecho de la recategorización docente y también los mecanismos de jubilación para los docentes. No olvidemos que en el caso de los docentes, durante 8 años no ha existido esa equiparación salarial en relación al resto de funcionarios del sector público. Estos son temas sensibles, digamos, que hoy están pendientes, que el gobierno tiene 6 meses de plazo para entregar los informes y a partir de que entregue el informe el gobierno, la asamblea tendrá un mes para encontrar la forma de ejecutoriar estas normas. Esto es lo que ha ordenado la Corte Constitucional. ¿Cuál es su punto de vista frente al sistema educativo ecuatoriano? ¿Usted cree que se deberían realizar cambios? El sistema educativo ecuatoriano tiene, primero, digamos, varias falencias. Si miramos cómo funciona la Autoridad Educativa Nacional, vamos a encontrar que existe un sistema muy centralizado, muy concentrador de competencias en un solo organismo. Es un sistema vertical y es un sistema que se presta para el autoritarismo. Si tenemos procesos de una evaluación inclusive punitiva, permanente en contra de docentes, una visión también bastante inquisidora de la evaluación, no como un proceso integrador en el propio proceso académico, en el caso de los estudiantes, pero básicamente resulta imposible, por cómo está concebido ahora el sistema de educación,
que se puede evaluar, por ejemplo, a las autoridades. Esto es una de las principales dificultades. Entre otras cosas, con la reforma a la ley se consigue que quienes sean directores distritales, quienes sean directores zonales, sea personal con perfil dedicado al tema educativo, a la pedagogía, a la gestión educativa, y que entren por concurso de méritos y oposición, cosa que hoy no ocurre. Hoy tenemos profesionales que seguramente son muy buenos profesionales en ingenierías, etcétera, pero que están administrando la educación, inclusive en muchos de los casos por favores políticos. Tenemos instancias, por ejemplo, como la Asamblea Nacional de Educación, que es un espacio de consulta, de opinión, que no está siendo, que no ha sido convocada a su constitución. Hoy en la ley se plantea que se debe convocar de manera inmediata este espacio en el que están representados autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, padres y madres de familia. Pero adicionalmente a eso, por ejemplo, las direcciones distritales han concentrado la capacidad de juzgar, incluso vulnerando principios básicos de seguridad jurídica, todo lo que sucede en el caso de los docentes y los estudiantes mediante lo que se denominan las juntas distritales de resolución de conflictos. Estas juntas distritales más o menos son una suerte de entes invisibles en la actualidad, que juzgan en última instancia, que juzgan muchas veces incluso vulnerando el derecho a la defensa, y que en ese sentido mantiene, digamos, una especie de presión en caso del sistema educativo. Por eso nosotros creemos que es fundamental esta reforma que democratiza la administración educativa y que también obliga a revisar cosas que se han estado produciendo, como por ejemplo el cierre de más de 5,000 instituciones educativas, muchas de ellas instituciones rurales, que plantea el problema también de, digamos, determinar adecuadamente las competencias de inspectores, las competencias de orientadoras vocacionales, la necesidad de contar con psicólogos, con médicos en las instituciones educativas, para que haya también un ambiente de libertad, que es lo que necesita la educación. No necesitan intervenciones los colegios, como pasa en varias instituciones educativas, como el Aguirre Abad de Guayaquil, como el Colegio Mejía, el Central Técnico en Quito. No necesitan cámaras dentro de los colegios para que a los estudiantes se los juzgue como a delincuentes, se los trate de esa forma. No necesitan que se les reprima cuando quieren expresarse. No necesitan que incluso haya un docente que esté a cargo de los consejos estudiantiles que diga si se hace o no se hace algo. Es decir, se necesita también democracia, libertad para poder formar una nueva educación, para mejorar la calidad educativa, que es uno de los temas fundamentales que hoy requiere la educación en el Ecuador. ¿Existe o ha existido algún tipo de respuesta de parte del gobierno ante los pedidos de los docentes? Bien, en primer lugar, el gobierno, digamos, la asamblea anterior se vio obligada a aprobar una reforma que fue debatida durante 11 años, repito, entre la comunidad educativa. Tuvo que hacer varios debates, varios procesos para poder llegar a su aprobación. Se aprobó casi con unanimidad. Por el peso de las conquistas alcanzadas, el gobierno anterior ya en su final no tuvo otra opción que ingresar al registro oficial. Lastimosamente, nosotros sí miramos con preocupación varias expresiones del Ministerio de Finanzas, del propio presidente de la República actual, que un poco miran o dejan notar que su visión de la educación es empresarial, es mercantilista, porque ellos hablan de que no habría recursos para la educación, cuando lo que se está peleando, lo que se está exigiendo es que se cumpla lo que dice la Constitución, el 6% del PIB. Hoy se invierte cerca de la mitad, 3,2% del PIB, y el propio gobierno anterior redujo en el marco de la pandemia más de 1,000 millones del presupuesto para educación. Sí nos preocupa que por un lado el gobierno hable de reencuentro, de diálogo, pero también, digamos, no tiene dentro de sus prioridades invertir en educación, ni educación general, ni educación superior. No se nota, el propio proceso de ingreso a la universidad, poco saliéndonos del tema,
el propio proceso actual de ingreso a la universidad, varía el instrumento, pero no se aumentan cupos, no se aumenta presupuesto, no se devuelve incluso el presupuesto que se restó el año pasado. Y en el caso de la educación general, ahora hay que plantear, digámoslo así, la cuestión ya está en la cancha del gobierno. El gobierno ha dicho que va a respetar lo que decida la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que los artículos de la reforma son legales, ha planteado su inmediata aplicación y ha planteado que algunos temas efectivamente vinculados al problema económico tengan que resolverse en este plazo que he planteado. En ese sentido, el llamado es a que el gobierno privilegie en este momento un derecho humano fundamental y algo que es vital para el futuro del país, que es el tema de la educación. Este es un problema que sí hay que pensar más allá de los números, no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión a futuro. La educación ecuatoriana necesita cambios y esos cambios también, entre otras cosas, requieren recursos. El gobierno ha dicho que no hay dinero para educación, que el gasto para la equiparación salarial, para la jubilación, para la recategorización de docentes, no tendría un financiamiento permanente, pero las docentes, los docentes y la comunidad educativa han presentado varias alternativas, entre ellos renegociar los contratos petroleros, entre ellos renegociar los contratos con la telefonía móvil, con la propia telefonía fija, sostener y potenciar varias de las empresas que hoy se pretenden vender y obviamente garantizar recaudar los impuestos de quienes más tienen, porque los grandes evasores y elusores de impuestos le adeudan al Estado cerca de 7,000 millones de dólares que tranquilamente podrían servir para la educación de la juventud y de la niñez de este país. ¿Cómo está marcando la pandemia el futuro de la educación en el Ecuador, tomando en cuenta también la reducción del 6% del Producto Interno Bruto al presupuesto de la educación? Sí, la pandemia lastimosamente nos ha tomado por sorpresa o tomó por sorpresa a casi todos los sistemas educativos del mundo y en el caso de nuestro país, con mayor razón. Cuando hablamos de que más de la mitad de las familias no tienen conectividad fija, cuando hablamos de que más del 80% de las familias del campo carecen de este derecho, que existe un déficit de infraestructura, de servicios básicos, de más del 40% de las instituciones educativas que no tienen agua potable, que no tienen servicios higiénicos, y ante la ausencia también de un entorno educativo virtual real. Es decir, se planteó dos planes educativos por parte del ministerio, ninguno de ellos han sido evaluados todavía, pero de lo que se evidencia existe un estancamiento que peligra la propia ONU, la propia Organización Mundial de la Salud, hablan de que si es que no se toman medidas para garantizar educación para la mayoría de la población, podríamos tener un retroceso de hasta 10 años en materia educativa. Miren cómo se ha profundizado incluso la brecha, con la brecha tecnológica, la brecha económica, porque los sectores más pudientes son quienes han podido tener una educación virtual básicamente plena, mientras los sectores populares están en una educación de emergencia que no logra cubrir las necesidades. No hay espacio, por ejemplo, para poder determinar que van a haber clases virtuales. Eso no existe en la realidad, porque no se le puede obligar al estudiante porque no tiene internet. Las tareas igual se juzgan, no se puede juzgar el total de las tareas, no está vinculado al currículo necesariamente, porque lo que se demanda son indicios de actividad, y si es que tienes 4 indicios, tienes la nota, y si tienes menos, vas bajando. Y la evaluación también es un proceso que se ha dificultado mucho, porque ahora ha sido reemplazada por estos proyectos que en muchos de los casos no están acorde con la malla curricular, con lo que se está estudiando. Esto, digamos, ha demandado un sobreesfuerzo, una sobrecarga para docentes, para las familias,
problemas incluso emocionales, psicológicos para estudiantes. Y lastimosamente, este tema del retorno voluntario, progresivo a la presencialidad, también ha sido un proceso que se ha ensayado muchas veces y que no ha sido tomado en serio por parte de las autoridades. Es evidente que el Ecuador no tiene la infraestructura, no ha querido invertir durante la pandemia para poder garantizar un entorno virtual que garantice educación a distancia, por decirlo así. Pero también para el retorno a las aulas no existe la inversión para tener unas escuelas bioseguras, para garantizar bioseguridad para los estudiantes, para la comunidad educativa. Se ha avanzado mucho, sí, eso hay que reconocer, en el tema de la vacunación de docentes y en general de la población. Pero lastimosamente eso no es todo. Eso no es todo porque se requiere implementos de bioseguridad, se requiere agua, se requiere servicios básicos en las instituciones educativas y eso no hay. Se requiere reforzar el tema de la seguridad incluso de las instituciones educativas. Se requiere revisar si es que es obligatorio usar uniformes, si es que se va a seguir implementando la obligatoriedad de comprar los textos escolares. Se requiere un plan de contingencia para ver cómo se recupera el conocimiento que se ha perdido todo este tiempo. Y en eso todavía no hay una propuesta seria, más allá de estas áreas de reencuentro que se han denominado, que es lo que se va a implementar desde el próximo año lectivo, que son progresivamente hasta llegar a las 1,000 instituciones educativas. Ojo que el Ecuador tiene cerca de 16,000 instituciones educativas. Van a estar 1,000 instituciones educativas progresivamente, van a ir recibiendo estudiantes y eso, digamos, todavía es un plan piloto. Necesitamos una decisión certera por parte del gobierno. Va de la mano de que se invierta en educación, va de la mano de que se reforme la normativa, de que se fortalezca la carrera docente también y que se piense, como vuelvo y repito, en que si se va a retornar a las aulas, que es una necesidad urgente, se lo haga con medidas de bioseguridad y con medidas pedagógicas adecuadas para recuperar el tiempo perdido y para evitar que la pandemia se siga prolongando como ha pasado en otros países que a pesar de estar vacunados por falta de medidas de bioseguridad en las aulas, han tenido incluso que volver en algunos casos al encierro. ¿Cuál ha sido el ambiente y cómo han transcurrido las movilizaciones del pasado 10 de agosto respecto a la inconstitucionalidad de la LOEI? Deberíamos plantear de manera forzosa que la comunidad educativa ha estado abierta al diálogo. Previo a la aprobación de la ley, participamos en el caso de estudiantes y docentes en varios proyectos de diálogo que se ha hecho por parte del ministerio. Participamos en más de 300 eventos nacionales y 100 eventos internacionales donde se debatió el tema de la ley. Lastimosamente no ha habido atención por parte del gobierno cuando se planteó el tema de la inconstitucionalidad de la LOI, y en ese sentido el magisterio, la comunidad educativa y varias organizaciones se sumaron a una medida de hecho muy complicada que fue la huelga de hambre que duró 32 días hasta alcanzar una decisión de la Corte Constitucional. A esta medida de hecho se sumaron alrededor de 100 personas en 12 provincias del país y se generó una movilización permanente. Se hicieron marchas. El 11 de agosto, al menos en 22 provincias se dieron 50 acciones de movilización, de protesta, entre bloqueo de vías que se desarrolló en la mañana en la costa, fundamentalmente en Guayas, en Los Ríos, en Santa Elena, en El Oro, por parte de campesinos y de maestros. Se desarrolló también una movilización de productores del campo en la provincia de Chimborazo y por la tarde se movilizaron 21 provincias de manera masiva con la presencia de varios sectores como el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, la propia CONAIE, la FENOCIN, que fueron sensibles y solidarios con la protesta que estaban realizando docentes y comunidad educativa. En ese sentido, la jornada, podríamos decir, fue una jornada exitosa que además de demostrar que el afán no era vandalizar, desestabilizar, sino dejar en claro cuáles son
las propuestas y las exigencias realizadas por parte de docentes y del pueblo ecuatoriano, también se logró en una medida presionar para que la Corte acelere la declaración, la resolución del tema de la reforma, y finalmente al día siguiente lo conseguimos y casi toda la ley hoy tiene que implementarse de manera legal y constitucional. Para finalizar, ¿qué otras medidas se tomarían si es que no se cumple con estos requerimientos? El día lunes, una marcha nacional de maestros, estudiantes y comunidad educativa va a ir a Carondelet a entregarle al presidente una propuesta de cómo financiar la equiparación salarial. Estamos abiertos al diálogo, no dejamos de entregar propuestas. Ahora necesitamos que muchas de estas cosas se implementen con la participación de la comunidad educativa. La reforma al bachillerato debe ser un proceso democrático, bien debatido, para tener un nuevo bachillerato, para que no sea letra muerta esa reforma, por poner un ejemplo. Vamos a continuar abiertos al diálogo, vamos a continuar en talleres. Se ha planteado por parte de la Asamblea Nacional continuar con las mesas de diálogo, vamos a ser parte de esos procesos, pero también no renunciamos a la movilización y vamos a insistir en la defensa de la educación de todas las formas que estén a nuestro alcance, porque el derecho a la educación del pueblo ecuatoriano no es un problema solo de números, es un problema de garantizar el futuro del país, y eso debe tener claro el gobierno, la asamblea, la corte y el pueblo ecuatoriano. Agradecemos, Ricardo, por tu presencia en este espacio. Te recordamos que esta entrevista se transmitirá vía YouTube. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos en una próxima edición.